Martes 25 de agosto del 2020, bienvenidos a JNE Noticias. Soy Paloma Barreto y estos son nuestros titulares. Personeros legales podrán hacer trámites ante organismos electorales usando firma digital. JNE aprobaría hoy modificaciones al reglamento del registro de organizaciones políticas. Reporte del JNE alerta que voto preferencial afecta la paridad y alternancia. En el contexto de la pandemia por el nuevo coronavirus y en aras de garantizar el proceso democrático del 2021, los personeros legales podrán formalizar trámites ante los organismos electorales correspondientes mediante la firma digital. Los personeros legales titulares y alternos para el ejercicio de sus funciones deben contar con un certificado para la firma digital, que puede ser expedido por el RENIEC u otro proveedor certificado. Todo escrito que presente un personero legal ante los entes electorales correspondientes debe contar con una firma digital. El reglamento sobre la participación de personeros en procesos electorales destaca la incorporación del uso de herramientas tecnológicas en el procedimiento de reconocimiento de los personeros, la utilización de la firma digital y la implementación de la casilla electrónica de manera obligatoria. Es importante mencionar que no se requiere tener la condición de abogado para ser personero legal. Los medios impugnatorios que presente deben ir suscritos con la firma digital del personero y la firma del abogado hábil. Además, la respectiva credencial registrada en el sistema de Clara será avisada por el secretario del Jurado Electoral Especial correspondiente con firma digital, la que será utilizada por medios electrónicos por los personeros reconocidos. La firma digital tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita. A continuación, conozca cuáles son los tipos de personeros que podrán participar en las elecciones generales del 2021 y los requisitos para su acreditación. De acuerdo a la normativa electoral publicada en el Diario Oficial El Peruano, las organizaciones políticas deben acreditar a los personeros que participarán en la próxima elección de presidente, congresistas y parlamentarios andinos. Durante este proceso democrático estarán presentes los personeros legales inscritos en el registro de organizaciones políticas, ya sea el titular o alterno. Estos podrán ejercer plena representación de la organización política ante el Jurado Nacional de Elecciones, los jurados electorales especiales y demás organismos del sistema comicial. También estará presente el personero técnico inscrito ante el ROP, quien se encargará de solicitar la información a la OMPE, previa al proceso electoral, además de coordinar y planificar las actividades de los personeros ante los jurados electorales especiales y en general de observar los procesos de cómputo. El personero legal ante el jurado electoral especial es otro actor del proceso democrático. Ejerce plena representación de la organización política en la circunscripción administrativa y de justicia electoral del jurado electoral especial que lo ha reconocido como personero. En el proceso también podremos observar al personero técnico ante el jurado electoral especial. Se encarga de observar los procesos de cómputo relacionados con la circunscripción administrativa y de justicia electoral del jurado electoral especial. Asimismo, el personero del centro de votación se encarga de coordinar y dirigir las actividades de los personeros ante las mesas de sufragio, ubicadas en el centro de votación para el cual ha sido acreditado, así como de coordinar con el personal de las ODPs. Su actividad se desarrolla únicamente el día del acto electoral. Por último, el personero ante la mesa de sufragio tiene la atribución de presenciar y fiscalizar los actos de instalación, sufragio y escrutinio durante el acto electoral. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprobaría hoy las modificaciones al reglamento del registro de organizaciones políticas sobre la virtualización de la inscripción de organizaciones políticas y de otros aspectos de la vida partidaria. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprobaría las modificaciones al reglamento del registro de organizaciones políticas del organismo electoral que regirán las elecciones del año próximo.
a fin de adecuarlo a las normas transitorias aprobadas por el Congreso de la República y publicadas el sábado último. Luego de efectuarse la publicación, el colegiado adaptará los trámites físicos que se realizan para inscribir organizaciones políticas y otros aspectos de la vida partidaria a procedimientos virtuales que se llevarán a cabo a través del portal electoral digital que implementará la máxima entidad electoral en esta elección. Entre dichos trámites figuran los referidos a la presentación de los requisitos de inscripción de partidos, incorporaciones, exclusiones y renuncias al padrón de afiliados, afiliación y renuncia a una organización política, afiliación indebida y solicitud de inscripción de modificaciones al estatuto. Igualmente, la solicitud de modificaciones al reglamento electoral de las organizaciones, realización de reuniones de los órganos directivos y demás estamentos o instancias de las agrupaciones y elección de sus dirigentes, representantes legales, apoderados y personeros. De esta manera, el Jurado Nacional de Elecciones, presidido por el Dr. Víctor Ticona Postigo, prosigue con la propuesta de virtualizar los procedimientos físicos, los cuales, además de optimizar las elecciones generales 2021 en el contexto de la pandemia que aqueja al país, permite garantizar la integridad de los actores electorales. La Comisión de Constitución tendría hasta el próximo 23 de septiembre para aprobar las iniciativas referidas al financiamiento de partidos con miras a las elecciones generales del próximo año. A continuación, conozca cuáles son los proyectos pendientes. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprobaría las modificaciones al reglamento del registro de organizaciones políticas del organismo electoral que regirán las elecciones del año próximo, a fin de adecuarlo a las normas transitorias aprobadas por el Congreso de la República y publicadas el sábado último. Luego de efectuarse la publicación, el colegiado adaptará los trámites físicos que se realizan para inscribir organizaciones políticas y otros aspectos de la vida partidaria a procedimientos virtuales que se llevarán a cabo a través del portal electoral digital que implementará la máxima entidad electoral en esta elección. Entre dichos trámites figuran los referidos a la presentación de los requisitos de inscripción de partidos, incorporaciones, exclusiones y renuncias al padrón de afiliados, afiliación y renuncia a una organización política, afiliación indebida y solicitud de inscripción de modificaciones al estatuto. Igualmente, la solicitud de modificaciones al reglamento electoral de las organizaciones, realización de reuniones de los órganos directivos y demás estamentos o instancias de las agrupaciones y elección de sus dirigentes, representantes legales, apoderados y personeros. De esta manera, el Jurado Nacional de Elecciones, presidido por el Dr. Víctor Ticona Postigo, prosigue con la propuesta de virtualizar los procedimientos físicos, los cuales, además de optimizar las elecciones generales 2021 en el contexto de la pandemia que aqueja al país, permite garantizar la integridad de los actores electorales. Las sanciones disuasivas sobre el financiamiento ilegal a partidos políticos promueven el cumplimiento de la norma, indicó IDEA Internacional. En el marco de las elecciones generales 2021, Percy Medina, jefe de IDEA Internacional, indicó que en la actualidad muchas multas no se pagan, lo que genera altos índices de incumplimiento. Por ello señaló que es fundamental tener en cuenta las sanciones disuasivas sobre el financiamiento ilegal de las organizaciones políticas. Además afirmó que es necesario que éstas sean graduales y proporcionales para incentivar el cumplimiento de la norma y transparencia del manejo de recursos. Habría que establecer una serie de sanciones adecuadas con criterios razonables y un mecanismo de incentivos. De esta manera se preocuparían por cumplir la normativa, manifestó. Además es medular establecer sanciones políticas si es que no se cumplen las reglas respecto al financiamiento. Por ejemplo, en México y Brasil los candidatos elegidos que vulneran las reglas pierden su cargo. A continuación les contamos cómo el voto preferencial afecta la paridad y alternancia en los resultados electorales, según un reporte elaborado por la Dirección Nacional de Educación del Jurado Nacional de Elecciones. Una de las reformas más importantes que logró aprobarse con miras a las elecciones generales 2021 fue el establecimiento de mecanismos de paridad y alternancia en las listas parlamentarias y otros cargos de elección popular, con lo cual
se avanza en la improrrogable necesidad de lograr la participación paritaria entre hombres y mujeres en política. Asimismo, otro punto destacable aún en debate es la eliminación del voto preferencial y su impacto en la conformación del Parlamento. En ese sentido, el JNE, a través de la Dirección de Educación y Formación Cívica, realizó un análisis sobre los resultados de las últimas elecciones congresales, desde los efectos de la posición de la lista y el voto preferencial en la votación de las candidaturas, en el que se concluyó que el voto preferencial en el último proceso ha beneficiado en mayor medida a candidaturas de hombres que a candidaturas de mujeres, por lo que con la aprobación de la paridad y alternancia su vigencia es contraproducente. Asimismo, el impacto del voto preferencial se ha ido reduciendo a través de las elecciones, debido a la fragmentación del voto, pero también a una mayor concentración de la atención en las primeras posiciones de la lista. El informe también precisa que este impacto no es homogéneo en el territorio, pues hay regiones que mantienen el peso de la posición de la lista para asignar candidaturas electas y otras en las que afecta con más fuerza el voto preferencial. Por tal razón, es necesaria la eliminación del voto preferencial para las próximas elecciones generales del 2021, en las que se aplicará la paridad y alternancia, que equilibra la posición de la lista y resuelve el problema de la desventaja histórica de las mujeres en las listas parlamentarias, lo cual se podría ver afectada con la permanencia del voto preferencial. El presidente Martín Vizcarra sostuvo que debe haber consenso entre los principales actores políticos en las próximas elecciones generales. Tras la suscripción del compromiso Pacto Perú, el presidente de la República, Martín Vizcarra, resaltó que en vista que el país tiene los comicios electorales cada vez más cerca, deben primar los consensos entre partidos políticos. No perder de vista en dejar un país encaminado para el próximo gobierno y en consecuencia este documento va a ser una base de análisis y debate que va a ser necesario que se pronuncien las candidaturas, los partidos que van a postular en las elecciones de abril próximo para el Congreso como para la Presidencia de la República. Con una pronta elección de un nuevo Ejecutivo y Congreso de la República y en medio de un contexto de emergencia sanitaria, el mandatario ratificó su compromiso con el país manteniendo una transición democrática que se reflejará en las elecciones generales del próximo año. En tal sentido, indicó que es necesario que las candidaturas, tanto a la presidencia como al Parlamento, se pronuncien sobre este compromiso para que la ciudadanía el próximo 11 de abril tenga un voto informado. Según lo expuesto por Vizcarra, el documento firmado contiene un acuerdo de consenso de la sociedad civil, gremios empresariales, laborales y partidos políticos, de cara al bicentenario para dejar un país encaminado para el próximo gobierno. En este momento ya estamos conectados con el especialista en temas electorales Enzo Helguera. Con él vamos a hablar sobre la publicación de las normas transitorias para las elecciones generales en tiempos de COVID-19. ¿Cómo estás, Enzo? Bienvenido a JN Noticias. Hola Paloma, es un gusto estar nuevamente contigo y aquí prestos para poder absolver las consultas que tengas. Enzo, para analizar estas nuevas normas que ya han sido aprobadas, de qué van, de qué tratan, vamos a ir avanzando y comentando una por una. La primera, que va de esta solicitud de licencia sin goce de haber para las autoridades que estén en funciones de 30 días antes del proceso electoral. Previamente, ¿cuál era el plazo? Bien, mira, el plazo ordinario siempre ha sido de 60 días, pero evidentemente ahora, en medio de la pandemia, se está involucrando la necesidad, por un lado, de trabajo que tienen la mayor parte de la población y, por otro lado, abreviar y sintetizar los plazos con la finalidad que esto pueda ser más funcional, más dinámico y tratando de que, evidentemente, esto afecte menos a quienes decidan postular. El plazo
se ha reducido de un mes, contando los 60 días, ahora a 30 días, como bien lo indicabas. Bien, en todo caso estamos hablando que para el mes de marzo, para el 11 de marzo del 2021, todas aquellas personas que hayan postulado tendrán que pedir esta licencia sin goce de haber. Sí, es lo que indica la norma. Evidentemente, la licencia sin goce de haber tienen que pedirla con anticipación para que 30 días antes ya esté vigente dicho funcionamiento, ¿no? No es que los candidatos van a pedirlo justo el mismo día o esperar el último día, y que muchas veces estos trámites no se dan de manera inmediata. Listo. Bien, por otro lado, otra modificación que se tiene es la de ampliación del horario de votación. ¿Cuál es esta modificación? Bueno, las mesas se van a instalar a las 7 de la mañana y la votación va a terminar a las 17 horas o a las 5 de la tarde. A las 19 horas. A las 19 horas, que son 7 de la noche. Ahora, esta abreviación que se está realizando es para poder instalarlo todo en el día, pero también hay una salvedad. Si todos los electores hubieran ido a votar, esta mesa se puede cerrar incluso antes de la hora máxima que está permitida. Se debe entender además de que este tiempo va a permitir pues la contabilidad de actas, el que se puede ir a sufragar contabilizando también los imprevistos del distanciamiento social que debe de haber, entre otros detalles que no va a permitir incluso los mismos aforos dentro de las mesas de votación. Así que todo esto, al verse afectado, evidentemente va a tener una prolongación de las horas de votación. Sin embargo, la implementación va a ser durante el día. Bien, por otro lado también se habla de que las personas que sean vulnerables o tengan riesgo a contraer COVID-19 no van a tener que pagar alguna multa por no acudir a sufragar o por no ser miembro de mesa. Ahí, en ese punto, se está considerando evidentemente el riesgo mayor que tendrían las personas vulnerables, las personas de edad avanzada, las personas con riesgo médico o problemas en su inmunidad, en su organismo. Evidentemente, todos estos ítems médicos deben ser comprobados además, y deben ser informados con anticipación, y estas personas, sería lo idóneo para que el jurado evidentemente también tenga tiempo, la OMPE, en el proceso electoral, de poder hacer la coordinación y poder ver entre qué ciudadanos van a poder estos ser reemplazados, o incluso también los miembros alternos que siempre son elegidos. Claro, Enzo, y es que se va a elaborar previamente, digamos, un padrón o una relación de estas personas que van a estar exentas de multa. Claro, mira, en principio lo idóneo es que las personas puedan informar previamente para que la organización del proceso electoral sea adecuada y se pueda tener en cuenta a las personas que irían a reemplazar a estas personas en riesgo. Sin embargo, la norma indica que finalmente estas personas pueden estar excluidas de este proceso. Algunas personas seguramente van a mostrar documentación o posterior, o van a presentar esta salvedad, pero la norma los va a excluir a todo ello. Lo correcto como deber ciudadano es evidentemente informar a través de la mesa de partes virtual, por ejemplo, que se va a formar con la finalidad que la organización en sí no sea afectada por faltas en el mismo momento, porque evidentemente la OMPE va a tener que reestructurar en el momento y poder buscar a otros ciudadanos para incluirlos en su mesa de votación. Claro, en ese sentido la idea sería trabajar con anticipación, prevenir, como mencionan, para que finalmente el día del sufragio no nos quedemos sin un miembro de mesa, ¿verdad? Eso sería lo responsable, lo ético, eso sería mostrar nuestros valores como ciudadanos, el poder informar adecuadamente. La norma está protegiendo a las personas vulnerables, pero
Por el otro lado, la ciudadanía debe ser responsable con el mismo proceso electoral que se les ha encomendado para evitar evidentemente imprevistos y que esto afecte a las otras personas que irían a votar. Bien, en anteriores campañas, Enzo, en anteriores comicios, se ha implementado una campaña que se llama Elige tu local de votación. De repente en esta también sería pertinente implementar esta por parte de OMPE. Claro, eso daría muchas facilidades para que las personas, por ejemplo, teniendo el DNI en un distrito domiciliado diferente, pueda y que vive en otro, entonces pueda colocar el distrito en donde le toca votar, o si tuviese labores en un lugar diferente y evidentemente con los permisos adecuados para trabajar de pronto el mismo día domingo, que la mesa de votaciones pueda estar en el distrito donde está la empresa o el lugar donde trabaja. Esto sería lo idóneo por un asunto de practicidad. Y por otro lado, en el tema de los miembros de mesa, ahí sí el proceso electoral faculta, según esta norma, a que incluso se pueda buscar personas que estén en la misma jurisdicción electoral, pero que no necesariamente estén en el distrito. Hablemos de que los miembros de mesa electos, la mayor parte sean personas vulnerables o todos sean personas vulnerables. Entonces va a haber aquí una flexibilidad incluso para elegir a los miembros de mesa siendo de otro distrito. Lo idóneo evidentemente va a ser que estando instaladas estas mesas de movilidad electoral y registro puedan permitirse el tener el registro también con anticipación. Bien, para que funcionen de repente en menos mesas dentro de un local de votación, se le ha otorgado la potestad a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. ¿Cómo se realizaría este trabajo? Bueno, en este caso, lo idóneo y lo concreto va a ser abreviar el proceso. Sin embargo, termina siendo complejo por el asunto del distanciamiento que va a haber, por los tiempos que se van a ampliar dentro del mismo día, pero la finalidad es que hayan menos personas. Entonces puede tomarse esa fórmula para abreviar las personas que estén dentro, porque evidentemente, y todas las normas y las indicaciones de locales abiertos o de locales que están funcionando, es la reducción máxima posible del aforo. Entonces, problema, esta es la idea de reducirlo. Bien, también en eso se habla de la capacitación virtual de los miembros de mesa. Esta es otra innovación, si bien es cierto, han habido ya desarrollos de capacitaciones virtuales en otras ocasiones, pero esta vez se va a establecer de manera estandarizada, y eso evidentemente va a ayudar en diferentes temas. Primero, la rapidez, el hacerlo simultáneamente, el poder proteger al ser humano frente a esta pandemia, que no necesariamente tenga que ir a locales de votaciones. Va a haber quizás una organización y mayor nivel de complejidad en la zona rural, que es aproximadamente el 30% de la población electoral, pero que seguramente se va a desarrollar dentro del proceso con algunos puntos de capacitación, porque la idea es evidentemente llegar a nivel nacional, y esto también, por otro lado, permitiría también ahorrar en los procesos de los costos operativos. Claro que sí. ¿Qué significa estar enviando al personal? Efectivamente. Bien, Enzo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros analizando estas nuevas normas transitorias para las elecciones generales del 2021. Un gusto tenerte aquí. Gracias a ti, Paloma. También, como siempre, un gusto. Bien, amigos, es momento de hacer una brevísima pausa. Al volver, más información.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales prestó asesoría virtual a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la conformación de su comité electoral universitario. La OMPE en sesión virtual desarrollada la última semana brindó asistencia técnica a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realizando el sorteo de selección de los candidatos para la conformación de su comité electoral universitario CEU durante el periodo 2020-2021. La Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos elige cada año a su comité electoral universitario, que es el ente encargado de organizar y ejecutar las elecciones de distintas autoridades. Esta es la tercera vez que la OMPE apoya a la Asamblea Universitaria de San Marcos. Esta elección ha consistido en dos partes. Una primera, de acuerdo a sus estatutos, la OMPE debe hacer un sorteo de los profesores y los estudiantes elegibles al comité. El sorteo se realizó entre un total de 11.754 miembros hábiles, distribuidos en 266 docentes principales, 460 asociados y 324 auxiliares a tiempo completo, además de 10.704 estudiantes del tercio superior. Para ello se utilizó nuevamente el sistema informático desarrollado por la OMPE, que permitió realizar el sorteo de manera aleatoria por cada categoría. Para la realización del sorteo vamos a ingresar las credenciales, no sin antes indicar que todos los reportes y resultados del sorteo se van a guardar en estas carpetas para luego ser distribuidos a la Secretaría General de la Universidad. Como primer paso, para efectos de dar conformidad e inicio al sorteo, nosotros realizamos una puesta a cero del sorteo con la finalidad de poder evidenciar que no existe ninguna información cargada y dar inicio a la actividad del sorteo. En total, la OMPE realizó 4 sorteos, uno por cada categoría. Luego se obtuvo como resultado la cédula de votación, la cual fue utilizada para la elección de los miembros del Comité Electoral Universitario que estuvo a cargo de la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la segunda parte de la sesión virtual. Tenemos un servicio permanente de asistencia técnica gratuita a procesos electorales de todo tipo de institución, privada o pública. Pueden acudir en nuestra página hay un enlace que se llama asistencia técnica, donde hay un formulario de solicitud en la que se pide nuestro servicio de asesoramiento en la organización y en el planeamiento en general de un proceso electoral para que sea ordenado, para que todos estén contentos, digamos, por los resultados, ¿no? La participación de la OMPE respalda la elección de candidatos, fortaleciendo la democracia interna en las organizaciones públicas y privadas. El Pleno del Congreso aprobó la interpelación a la ministra de Economía, María Antonieta Alba, quien deberá responder sobre la reactivación económica frente a la pandemia. El Congreso de la República aprobó una moción de interpelación a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, en relación al plan de reactivación económica del gobierno durante la pandemia de la COVID-19. Con 72 votos a favor, 22 en contra y 28 abstenciones, la representación nacional admitió la moción 11349 contra la titular del Ministerio de Economía y Finanzas. Según la moción presentada, las medidas dictadas por el gobierno sobre la entrega de bonos han sido consideradas como un fracaso. En ese sentido, la ministra Alba deberá responder 32 preguntas ante el Congreso sobre las políticas que empleó el gobierno en torno a la reactivación económica frente a la pandemia. Según el artículo 86 del reglamento interno del Congreso, además de prosperar la interpelación, los congresistas pueden plantear una moción de censura en caso no se encuentren conformes con las respuestas vertidas por la ministra interpelada.
En este contexto, el Premier indicó que las interpelaciones a sus ministros interrumpe tremendamente el trabajo del Ejecutivo. Veamos. En el contexto de las dos mociones de interpelación a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, el Premier Marco Martos exhortó al Congreso de la República a ponderar sus acciones, ya que distraen el trabajo del Ejecutivo. Alba asistirá al Parlamento el próximo 4 y 7 de septiembre. En tanto, Martos indicó que esperan trabajar en equipo y están llanos al diálogo. Los ministros están abocados en este momento al 100% en la lucha contra la pandemia. Estas interpelaciones los distraen y desenfocan tremendamente, señaló. Es importante mencionar que Alba, junto a su equipo de trabajo, presentarán esta semana al Congreso el proyecto presupuestal para el 2021. El Poder Legislativo aprobó la norma que permite la devolución de 4.300 soles a los aportantes de la ONP, pese a observaciones del Ejecutivo. El Pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que permite la devolución de los aportes de los afiliados activos e inactivos bajo el Decreto Ley del Sistema Nacional de Pensiones, administrados por la Oficina de Normalización Previsional. Esto permitiría que retiren hasta un máximo de una unidad impositiva tributaria, es decir, 4.300 soles. Pese a las observaciones del Poder Ejecutivo respecto a la inviabilidad de la norma, esta es la segunda ley que dicta el Parlamento sobre el sistema de pensiones, luego de que en abril habilitara la entrega del 25% de los fondos de las AFP. Por 106 votos a favor, 3 en contra y 15 abstenciones, el Pleno de la Representación Nacional aprobó en primera votación el texto sustitutorio, recaído en varios proyectos de ley de las Comisiones de Economía, Defensa del Consumidor, Trabajo y Seguridad Social, así como de Presupuesto y Cuenta General de la República. Asimismo, se votó y aprobó la exoneración de la segunda votación de la iniciativa legislativa. Auditores juveniles de la Contraloría realizan veedurías virtuales a la iniciativa Aprendo en Casa. El programa del órgano de control convoca a todos los estudiantes de secundaria del país para aportar mejoras al servicio educativo. En el marco de la emergencia sanitaria, estudiantes de secundaria de las instituciones públicas del país y que forman parte del programa Auditores Juveniles de la Contraloría ya se encuentran realizando veedurías escolares a la estrategia Aprendo en Casa del Minedu. La acción se realiza de forma virtual a fin de cuidar los recursos públicos, reportar deficiencias y plantear mejoras al programa. Entre las cosas que puede estar vigilando precisamente y darnos cuenta los auditores juveniles es que puedan verificar si el docente, por ejemplo, ha tenido contacto tanto con los padres de familia como con los mismos estudiantes para informarles cómo se implementa esta estrategia de Aprendo en Casa, o si también están cumpliendo el horario de clases, si les han informado también cómo va a ser el tema de las entregas de los trabajos. Además, los escolares podrán vigilar la entrega de cuadernos de trabajo y posteriormente la distribución de tablets y de alimentos del programa Jaliwarma. Ahí hay recursos invertidos por parte del Estado que amerita que también sean fiscalizados y que puedan dar cuenta si estos están llegando al beneficiario final, que es el estudiante. El desarrollo de auditores juveniles se realiza de acuerdo a un cronograma de agosto a noviembre y comprende todas las regiones del país. El resultado de lo que podamos recoger de la información que nos brindan los estudiantes, vamos a poder elevar un informe al Ministerio de Educación que les permita a ellos también brindar y mejorar este servicio educativo. La Contraloría invita a participar a todos los jóvenes a este programa ingresando a www.contraloría.gov.pe en la sección Participación Ciudadana, Auditores Juveniles. Nosotros somos parte del cambio. Tú también puedes ser un auditor juvenil Power. Por eso, regístrate y participa. Recuerda, si queremos un Perú mejor, contamos con tu participación. Bien, amigos, tenemos una entrevista en este momento con Luis Carlos Reategui. Él es escritor y tendrá la presentación de su libro el día de hoy. El libro se llama La Casa Abuela en la Feria Internacional de Lima 2020 y para nosotros es un honor tenerlo en JN Noticias. Bienvenido, buenos días, ¿cómo estás?
Hola Paloma, gracias por la invitación, encantado de estar acá en tu programa. Bien, Luis, si podrías comentarnos cómo va a ser la presentación del libro La Casa Abuela y de qué trata este libro. Bien, la presentación es el día de hoy a las 4 de la tarde, va a ser de manera virtual, van a estar dos escritores internacionales, Valentín Trujillo de Uruguay y Gabriela Bozzo de Argentina. El libro habla básicamente sobre la nostalgia de los abuelos cuando parten a un viaje sin rumbo y recoge un poquito las vivencias tanto personales como el contexto actual también, ¿cierto? Ya que estamos viviendo una época de separación, estamos viviendo una época de distanciamiento, donde extrañamos a nuestros seres queridos, abrazarlos, besarlos, pasar tiempo junto a ellos y no lo podemos hacer. Bien, este libro consta de 10 historias. ¿Son de ficción? ¿Es de realidad? ¿De repente experiencia propia? Juega con ficción y con realidad. Hay cuentos que de repente son un poquito más personales y hay otros que responden más a un proceso netamente de ficción. Hay un cuento dentro de este conjunto que se llama Putumayo y que habla, por ejemplo, sobre la época del boom del caucho en la selva, que fue, haciendo un símil, el terrorismo que ocurrió en esa época. Para las personas de la selva, yo soy de Iquitos, la época del caucho es nuestra época del terrorismo, así como se vivió acá en Lima en la época de los 90, pues en Iquitos a inicios de 1900 se vivió lo que fue la época del caucho, donde hubieron muchas matanzas, muchas violaciones, muchos abusos, y se ficciona con hechos reales, pero también dosis de invención, de creatividad. Qué interesante. Luis, este no es el primer libro que publicas, ya has publicado varios libros anteriormente. ¿Cuáles son estos? Cuéntanos. Bueno, anteriormente publiqué Isabela Nápoles, que es una novela ambientada en la última guerra italiana, se publicó en el 2015, tuvo 2 ediciones, tuvo mucha acogida en redes sociales y por un público joven, chicos entre 18 y 25 años, que se empezaron a recomendar esta novela por Facebook, por Instagram, por Twitter, y bueno, les gustó mucho, se la recomendaron bastante entre ellos, y después vino Prohibido besar a las cholas, un conjunto de cuentos que ganó el premio Planeta Cuba en el 2015 también, y toda vez que Isabela Nápoles había tenido muy buena acogida, los lectores esperaban una siguiente publicación, salió Prohibido besar a las cholas, y también siguió esa ola de la buena recepción de parte de los lectores, y ahora estoy con La Casa Abuela, que ganó el Copé de Bronce, y felizmente a los lectores también les está gustando mucho. Excelente. Aquellas personas que todavía no han podido acceder al libro, ¿cómo pueden comprarlo? ¿Cómo pueden obtenerlo? ¿De manera virtual de repente también? Sí, claro, vía delivery lo pueden pedir en librería Crisol, Época, Lamcom, Altazor. Entran a la página web, solicitan el libro, en el Virrey también está librería El Virrey, y en 2 días el libro te llega físicamente a tu domicilio para que lo puedan leer, disfrutar, compartir en familia, con los amigos, obsequiarlo, etcétera. Listo. Luis, si pudieras comentarnos de repente cuál es la importancia de la lectura en estos tiempos, sobre todo ahora que estamos más tiempo en casa y de repente podemos acompañar nuestro día a día con un libro. Bueno, literalmente quedarte en casa y leer te puede salvar la vida, ¿cierto? Porque, bueno, exponernos a salir a la calle en este momento de pandemia, en este momento donde se están incrementando los casos de coronavirus de manera exponencial, y de repente agarrar un buen libro y quedarnos en nuestro dormitorio, en nuestra sala, en nuestras casas, disfrutando de una buena lectura, como comenté hace un momento, literalmente nos puede salvar la vida, ¿cierto? Así que procuremos reengancharnos con la lectura, procuremos aprovechar ese tiempo que estamos quizás a sola, quizás con nosotros mismos, para encontrarnos con historias que nos puedan motivar y seguramente enriquecer nuestro día a día, porque definitivamente la literatura hace que los días sean un poquito más felices.
Así es, y qué mejor si se trata de un libro de un joven iquiteño que narra diferentes historias y cuentos. Vamos a hacer finalmente la invitación para que hoy te acompañen a las 4 de la tarde. Sí, por favor, a todos los lectores, gracias por tu entrevista, gracias por tu programa. A través de tu medio, invito a los lectores para que se conecten el día de hoy a las 4 de la tarde a la página de la Feria Internacional del Libro de Lima, al fanpage, a la web, ya sea por Facebook Live o por YouTube. Va a estar ahí Valentín Trujillo de Uruguay comentando La Casa Abuela, va a estar también Gabriela Bozo de Argentina comentando este libro de cuentos, y Willy del Pozo, que es el presidente de la Cámara Peruana del Libro. Así que los espero a todos los lectores, pasen la voz y ahí estaremos comentando todos los cuentos. Listo, Luis, muchísimas gracias también por la entrevista, por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer conversar contigo. Buenos días. Gracias a ustedes, lo máximo. Chao. Bien, amigos, esa ha sido una entrevista sobre la presentación del libro La Casa Abuela en la Feria Internacional del Libro en su 25ª edición. Es momento de hacer una brevísima pausa. Volvemos. Es momento del resumen de noticias oficiales sobre la COVID-19 que nos entrega la Agencia de Noticias Andina. Ana Mendezú nos informa. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que permite la devolución de manera excepcional y por única vez de hasta 4.300 soles a los afiliados activos e inactivos de la ONP. También señala que quienes tienen 65 años y aportaron a la ONP y no cumplen los requisitos para obtener una pensión, tienen derecho a la devolución de la totalidad de sus aportes. Asimismo, se señala que la ONP otorgará por única vez a los pensionistas del decreto 19990 una retribución extraordinaria equivalente a una remuneración mínima vital, es decir, 930 soles. El gobierno aprobó la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030, Perú, País Saludable, por lo cual el Estado implementará en los próximos 10 años medidas para impulsar hábitos de conducta más saludables, mejorar acceso a los sistemas de salud, reducir vulnerabilidad social y económica de la población. Esta política contará con la participación de 13 sectores bajo el liderazgo del MINSA. Preste atención a los requisitos de los ensayos clínicos de la vacuna china que se harán en nuestro país. Van a poder participar 6.000 voluntarios que van a tener que ser entre hombres y mujeres entre 18 y 75 años que no hayan tenido coronavirus, tampoco tener enfermedades graves como tuberculosis. Pueden participar personas con hipertensión, diabetes, males cardíacos, siempre y cuando estén controlados, señaló el doctor Germán Málaga, investigador principal del estudio vacuna de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Con el propósito de luchar contra el comercio ilegal de celulares, el 30 de agosto empezará el cronograma de bloqueos de 100.000 equipos móviles en promedio con email inválidos cada 15 días hasta el 30 de diciembre, según advirtió el Ministerio del Interior, que realizará este trabajo conjunto con OCIPTEL. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. A continuación les presentamos un informe de nuestro canal aliado TV Cosmos sobre el impacto de la pandemia en el sector gastronómico en La Libertad. Veamos. Sin duda que el sector gastronómico está herido con esta pandemia. Algunos restaurantes se aferran con gran esfuerzo económico a la creatividad para implementar delivery de platos promocionales. Otros, en cambio, aún no pueden cumplir con las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud. El restaurante Free Days, ubicado en el Real Plaza, también se vio afectado con esta pandemia y subsiste cumpliendo con los protocolos. Adaptar nuestros espacios precisamente para controlar o respetar siempre los protocolos de bioseguridad. Entre ellos, el principal es el distanciamiento social, que se debe mantener entre huésped y huésped, entre cliente y cliente. Por eso es que hemos decidido anular una mesa, o sea, dejando una mesa, está una mesa disponible. Y así hemos llegado a conseguir aproximadamente unas 20 mesas.
Si bien reabrieron sus puertas, algunos tuvieron que reajustar su presupuesto, como el restaurante Cevichería Toro Marino, en donde el dueño es quien tiene que realizar el trabajo de delivery. Su local mantiene el aforo al 40% y también se han visto afectados. Sí, yo mismo hago el servicio de delivery, ¿no? Acá solo trabajamos mi esposa, yo y 2 personas más que nos ayudan. Soy el único motorizado que es de lunes a sábado, y los domingos trabajamos con 2 motorizados más. Sacamos el permiso para hacer el primer reparto de delivery con todas las medidas de seguridad que recomienda el MINSA. También sacamos el permiso para el 40% recibir en el restaurante. Como ves, el local se paga, luz, agua, todas esas cosas tenemos que dividir y reinventarnos nuevamente. Estamos retomando de poco a poco. Pero la situación más difícil es la que atraviesa uno de los restaurantes más conocidos en el distrito mochero. Se trata del Fogón de Moche. A la fecha, los dueños no han podido reabrir sus puertas por 3 motivos. Temor al contagio, no puede acondicionarse a los protocolos, y el esposo de doña Flor Castillo mantiene una enfermedad muy delicada. Los protocolos que ha puesto el MINSA son muy digamos elevados, ¿no? No puedo ya ambientarme acá porque este es un lugar abierto, no puedo acondicionarlo y estamos en nada ahorita, en nada. He perdido todo, no tengo nada. Nada, y encima que estoy con mi esposo que está delicado, por eso es que estoy pidiendo que me apoyen para hacer una apoyada ese fin de mes. ¿Dónde va a ser? Acá lo voy a hacer, y las personas que pueden venir a recogerlo bien, y si no, que nos llamen al teléfono que voy a dar y se les va a llevar, pues, ¿no? ¿Número? Al 93-1308-275. Si usted desea apoyar a esta familia, puede pedir su delivery para este 30 de agosto. Seamos solidarios en estos momentos muy críticos para todo el país. El arzobispo de Lima expresó su malestar por la tragedia ocurrida en Los Olivos, la cual dejó 13 fallecidos. Monseñor Castillo instó a la población a seguir las medidas sanitarias. El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, lamentó la tragedia del sábado pasado en la discoteca Tomás Restobar en Los Olivos, donde fallecieron 13 personas. 13 peruanos, hermanos nuestros, en la diócesis de Caraballo, en Los Olivos, han fallecido a consecuencia de una tragedia en la discoteca de Los Olivos. Vamos a pedir por ellos en primer lugar, llamando a toda nuestra ciudadanía a que tomemos conciencia seria de lo que estamos viviendo y no agregar más muerte a lo que ya nos da el virus. Monseñor Castillo exhortó a la población a ayudarse entre sí y a no desesperarse. En ese sentido, explicó que las reacciones inmediatas conllevan a vivir apresuradamente, sin discernir las cosas, en alusión a los jóvenes que desacataron el toque de queda, arriesgando sus vidas. Como se recuerda, el sábado en el distrito de Los Olivos se realizó una fiesta clandestina en pleno estado de emergencia que terminó en tragedia. En JNE Noticias es momento de nuestro bloque internacional. La justicia de Estados Unidos rechazó el pedido de inmunidad del presidente Donald Trump y le ordenó entregar sus declaraciones de impuestos de los últimos 8 años. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deberá entregar 8 años de declaraciones de impuestos a un fiscal de Manhattan. Así lo dictaminó un juez federal de Nueva York en un veredicto que implica un nuevo revés para el mandatario que intenta mantener sus ganancias en secreto. Durante su campaña electoral, Trump prometió publicar sus declaraciones de impuestos. Sin embargo, nunca lo hizo y desde entonces es el primer presidente desde Richard Nixon que se niega a hacerlo. En julio, la Corte Suprema de Estados Unidos ya había rechazado el pedido de inmunidad del presidente en una investigación penal sobre sus impuestos y dictaminó que estas deben ser entregadas al fiscal. El magnate volvió a llevar el caso ante una corte del distrito neoyorquino, presentando otras objeciones que el reclamo era de mala fe. El veredicto, no obstante, puede ser apelado.
Donald Trump fue confirmado oficialmente como candidato por su partido en la convención virtual republicana y este jueves daría su discurso de aceptación desde la Casa Blanca. El Partido Republicano confirmó la candidatura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se va por la reelección de su mandato para este 3 de noviembre. Esto sucedió en la convención del partido en Carolina del Norte. Esta polémica candidatura del presidente fue respaldada por 2.550 delegados republicanos y que da el espaldarazo tanto a Donald Trump como a su candidato a la vicepresidencia, Mike Pence. Cabe destacar que la convención republicana será virtual y Donald Trump anunció que aparecerá en las 4 noches de las 4 jornadas, rompiendo así la tradición que el candidato se presente solo al final de la convención. Esta nominación será aceptada con un discurso que pronunciará Trump este jueves 27 desde la Casa Blanca, pese a las críticas de usarla como un escenario, ya que está prohibido el uso de la residencia oficial para hacer campaña política. Amigos, hoy tiempo para más. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde que también estamos en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y en los canales 44 y 516 de Movistar. Los dejo con imágenes de Tarapoto.